El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes se vive aquí en Impacto Deportivo. Llega el momento de los debates, de los análisis en Impacto Deportivo. Y ahora llega el turno de Daniel Araujo. Retornamos con Impacto Deportivo Radio. Ya ha pasado más de 2 meses. ¿A qué estamos hoy? 14 de junio. 14 de junio. 2 meses y medio de temporada en el béisbol de las Grandes Ligas. Y hay que comenzar hablando, señores, del jugador más valioso, porque básicamente estamos a ley de nada de que se cumpla la primera mitad. Y cuando hablamos de jugador más valioso, uno trata de identificar cuál es la estadística que más se correlaciona realmente con valía. Se ha tomado como referencia la estadística de las victorias sobre el jugador reemplazo, el WAR. Sin embargo, yo siempre he sido un abanderado de que las cosas no son tan sencillas como ir a Fangraph, ver quiénes son los líderes en WAR y ya por un jugador ser líder en WAR decir que es un candidato serio a ganar el premio al jugador más valioso. Porque hay algo, no hay valía sin contexto. Y lamentablemente la estadística del WAR es una estadística sin contexto. ¿A qué yo me refiero cuando digo sin contexto? Atención, Jordaniel. Bueno, que el WAR te está hablando de rendimiento neto. Un jonrón en un 9º episodio para decidir te vale igual en la estadística del WAR que un jonrón para poner el juego 1-0 en el primer episodio. Obviamente que en cuanto a rendimiento, ciertamente vale lo mismo. Sí. Pero en cuanto a valía, no es verdad que vale lo mismo. Hay uno que es mucho más valioso que el otro. Por tanto, el momento donde ocurren las cosas, el momento como ocurren las cosas, es muy importante para determinar la valía de las cosas. Hay un evento que vale más que el otro. Claro, sin lugar a dudas. Entonces, el WAR es una gran estadística para medir rendimiento, pero el WAR no te mide valía. Y esos términos hay que diferenciarlos. ¿Oíste, Jordaniel? Hay que separarlos porque una cosa no es la misma que la otra. Para tomar como referencia, todo el mundo recuerda aquel MVP del año 2017. Lo ganó José Altuve por encima de Aaron Judge. Aaron Judge fue, señores, mejor jugador que José Altuve esa temporada. Es difícil tú contrarrestar en valor a un tipo que te da más de 50 jonrones y que queda como finalista para el Guante de Oro en el right field. Sí. Aaron Judge fue mejor jugador, tuvo mayor rendimiento que José Altuve esa temporada. Fue el Nikola Jokic ese año. Ahora, usted no puede decir que Altuve ganó ese premio de manera injusta, porque no lo ganó de manera injusta. José Altuve fue más valioso para la causa de Houston que Aaron Judge para la causa de los Yankees. ¿Por qué? Bueno, por el rendimiento de ambos cuando los partidos estaban, por así decirlo, en la línea. Incluso recuerdo que hice en algún momento para mi cuenta en Instagram, Análisis Deportivo, ese análisis, donde el señor Altuve batió casi 400 con hombres de posición anotadora y sobre todo en late and close, o sea, en el último tercio del juego cuando el partido estaba por una o menos carreras, ya sea a favor o en desventaja. Y en ese tipo de momentos, Aaron Judge tuvo un rendimiento pobre. Tuvo un gran rendimiento, pero cuando los partidos estaban abiertos. Incluso los Yankees ese año lideraron la liga en partidos perdidos por una carrera, justamente porque no batearon de manera oportuna y gran parte de ellos recae en Aaron Judge. Usted sabe que la estadística de victorias sobre el jugador reemplazo trata de estimar las victorias que por el rendimiento debería conseguir un equipo a lo largo de una temporada. Bueno, ese año el conjunto de los Yankees debió ganar más de 100 partidos, según el WAR. Sin embargo, ganó 10 partidos menos, ganó 91, 92 partidos solamente, justamente por ese pobre bateo oportuno, sobre todo de su principal jugador, el señor Aaron Judge. Así que
tengamos eso en cuenta. Pero hay que decir que era novato en esa ocasión. Era novato. Sí, era para, novato. No, para no cargarle tanto el dado. Claro. Pero entonces, si no es el WAR, ¿cuál es la estadística que mejor determina la valía de un jugador? Bueno, como siempre, nosotros llevando la voz cantante en muchas de las cosas modernas de la nueva generación, las estadísticas, las nuevas métricas, porque siempre lo decimos, señores, el que no se actualiza y el que no va acorde a los viejos tiempos lamentablemente se estanca. Y más que ignorar estas nuevas estadísticas que aportan tanto, tenemos que abrir la mente y tratar de entenderlas para saber qué uso le podemos dar. Bueno, nosotros hoy tenemos una estadística llamada WPA, que son las probabilidades de victorias añadidas. ¿Y cómo se come eso? Simple. Bueno, si un partido, al momento en el que yo llego a la caja de bateo, mi equipo tiene un 75 probabilidades de ganar, y luego de que termina mi turno, ese porcentaje de probabilidad aumenta en un 10%, entonces a mi estadística personal de probabilidad de victorias añadidas se le agrega un 0.10. O sea, en decimal, ese porcentaje se le agrega al jugador. Igualmente, si disminuí las probabilidades de mi equipo ganar, si batié para doble matanza y se terminó la entrada en un momento donde yo iba perdiendo por una carrera, las probabilidades disminuyen bastante, señores. Se te puede disminuir hasta 40, 50%. Entonces se te resta 0.40, 0.50. Entonces es básicamente un más menos. Puedo sumar en un turno, puedo restar en otro. Sumo, resto. Y al final esa dinámica te va a arrojar un número. Que hay que decir que son subjetivos todos esos números, porque son... Es de manera situacional. Sí, pero son números que alguien los asignó a ese tipo de situación. No, pero lo que pasa es... porque que las probabilidades no son subjetivas. No, están ahí. No es que las probabilidades no son perfectas, entonces son subjetivas. No es que las probabilidades no son subjetivas. Lo que pasa, Cristian, ahí es que ese tipo de probabilidades es un porcentaje, no un número exacto, entonces es subjetiva. No, porque es un porcentaje exacto. Lo que pasa es que el tema es que el término probabilidades se adhiere al posible resultado que tú puedas tener. Ya usted dijo la palabra, posible, no es necesario que pase así. Mayormente está. Pero ese es el punto, Cristian Rojas. Exacto. Es lo más cercano a la verdad, porque no quiero decir. No, sí se entiende. Es lo más cercano a la verdad, pero no la verdad absoluta. Por eso ese es el punto, que se asigna un porcentaje que no siempre se va a cumplir. Exactamente. Pero ese es el punto aquí. Que si hay una jugada que aplica también a la defensa, tiene un 80% de ser ejecutada, no necesariamente por ser un 80%, el jugador defensivo la va a ejecutar. Exacto. Pero justamente por no ejecutarla, se le va a restar según esa probabilidad de victoria. Oye, Juan Soto una vez atrapó un batazo, estaba en los nacionales cuando eso, que había un 1% de probabilidad de que se realizara esa jugada, y Soto la hizo en esa ocasión. Exacto. Pero eso no podía ser verdad. Pero fue verdad. Sí, pero Juan Soto... Y de acuerdo a ese momento específico... Juan Soto era un defensor malo. Juan Soto era un defensor malo. Pero por eso, las muestras pequeñas, obviamente que... Claro. Por eso te digo que no... Engañan. Que es probabilidades altas, pero no es la verdad absoluta. Ahora, ¿tú sabes quién es el líder en WPA históricamente? ¿Quién? Barry Bonds. No, por eso te digo que mayormente va a acordar con lo que dice Daniel, la verdad. O sea, el resultado del jugador. Pero yo estoy diciendo eso. Es lo más cercano a la verdad, es lo que estoy diciendo. Pero que no es perfecta. Ninguna estadística es perfecta, pero hay unas que te dicen más que otras. Ciertas cosas. Pero yo estoy diciendo eso. Incluso el WPA tiene, en cierto sentido, diferentes variantes. Porque está el WPA normal, que es el solitario. Pero también está el WPA relacionado al leverage index. Pero todo eso fue un ser humano que le dio la valoración del 0.4. Hay cálculos científicos que arrojan probabilidades, Cristian Rojas. Eso no es subjetivo. Son algoritmos. Pero vuelvo y te digo. No es subjetivo. Pero vuelvo y te digo. El número de probabilidades no es subjetivo.
Bueno, eso no es subjetivo, eso es exacto. Claro, porque son algoritmos. Si las probabilidades son exactas, entonces yo no opino más. Claro. Entonces, ¿quiénes son los líderes en esta estadística? Jordan quería confundirme un poco más a la fanaticada mencionándome el Slash Lee, el Leverage Index. Ya que Jordan lo mencionó, hay que explicarlo, ¿verdad? Sí. Bueno, no todo el mundo tiene las mismas oportunidades de acumular la misma cantidad de victorias añadidas. ¿Por qué? Bueno, porque por un tema de contexto a mí pueden tocarme situaciones de más apalancamiento que tú. José Ramírez, por ejemplo. Quizás porque, por ejemplo, los partidos de mi equipo pasan con un marcador más cerrado que los tuyos. José Ramírez, que todos los días tiene que batallar ese equipo con los equipos de manera cerrada. Se le pueden presentar José Ramírez, más oportunidades. José Ramírez tuvo un turno con bases llenas en el 9º, perdiendo 6-3, por ejemplo. Exactamente. Por eso entonces se les resta ese índice de apalancamiento para tratar de llevar a todo el mundo a una fórmula justa. ¿Quiénes son los líderes? Bueno, Aaron Judge número 1, Freddie Freeman número 2, Corbin Carroll número 3, Shohei Ohtani número 4. Esto es, señores, recuerden, netamente como bateador. Ronald Acuña número 5, Yandy Díaz 6, Mookie Betts, Jordan Álvarez, Randy Arozarena y oigan este nombre, Juan José Soto Pacheco en el puesto número 10. Esos son los 10 bateadores más valiosos. Dije bateadores, ¿verdad? Con el bate. Ya a eso usted tiene que sumarle la defensa, tiene que sumarle el corrido de bases. Por eso tanto Corbin Carroll como Ronald Acuña Jr. pudieran subir un par de escalones. Dos jugadores que están en el top 5 en valía como bateadores. Así que para mí hoy Acuña, Carroll y Freddie Freeman son los líderes en la batalla, en la carrera, en la Liga Americana. En la Liga Nacional. En la Liga Nacional. ¿En qué situación son esos jugadores? ¿En qué situación es que son los mejores que está Juan Soto ahí? Como bateadores en cuanto a valía. Probabilidad de victoria añadida. Okay. Obviamente, ya cuando usted le suma otros factores como el corrido de bases y la defensa, ahí pudiera salir totalmente Juan José Soto Pacheco y valorar mucho más a jugadores como Pete Alonso, como Paul Goldschmidt. Señores, hasta JD Martínez, como bateador en cuanto a valía, que es un jugador que nos resta en cuanto a defensa porque no la juega, está ahí JD, que ha tenido un mes de mayo, junio extraordinario luego de tener un pobre mes de abril. Y en las situaciones de alto apalancamiento, Juan Soto también aparece ahí. Lo que pasa es que hay que entender algo. Rafael Devers es un gran bateador en situaciones de alto apalancamiento. Está bateando, por ejemplo, por encima de 300. Sí. Y Devers no aparece en el top 30. ¿Por qué? Bueno, porque hay situaciones que no son de alto apalancamiento, donde Soto disminuye muy constantemente porque se envasa muy poco. Entonces, al final, es una sumatoria de todo, no solamente de esos momentos de alto apalancamiento. Es absolutamente todo lo que suma. Al final, por más que tú bates de manera oportuna, si tú te haces out en casi un 85% de las veces que tú te paras en el plato, es muy difícil tú alcanzar a un jugador que se envasa en más del 42% de las veces que se para en el plato, porque se está envasando 14% más que tú. Y ese 14% pesa demasiado, ¿verdad? En una balanza, Mr. Mickey. El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes se vive aquí en Impacto Deportivo.